Era una tarde soleada en un pequeño y encantador café en el centro de la ciudad cuando Edward y Cindy se encontraron por primera vez. El destino, con su habilidad inconfundible para crear historias románticas, hizo que sus mesas se cruzaran en un momento inesperado. Entre sonrisas tímidas y miradas furtivas, nació una conexión inmediata, una chispa que parecía iluminar todo a su alrededor. Las conversaciones sobre libros favoritos, sueños futuros y pequeñas anécdotas se transformaron en risas genuinas y un sentimiento creciente de complicidad. En ese momento parecía que nada podría desmoronar la perfección de su romance, pero como diría mi abuela, no todo lo que brilla es oro. Con el paso de los meses, Edward y Cindy se convirtieron en la pareja que todos admiraban. Sus redes sociales estaban llenas de fotos de viajes exóticos, cenas a la luz de las velas y momentos románticos que hacían que cualquiera suspirara de envidia. El amor entre ellos era palpable y parecía inmune a las adversidades cotidianas. Juntos enfrentaban las pequeñas turbulencias de la vida con una actitud de armonía y entendimiento mutuo, como si fueran dos imanes atraídos eternamente uno hacia el otro. Sin embargo, cuanto más perfecta parecía la vida, más vulnerable se volvía. La felicidad de ellos comenzó a desmoronarse cuando un video impactante apareció en las redes sociales. Cindy, en una escena claramente comprometida con otro hombre, fue el desencadenante de una serie de eventos desastrosos. Edward, al ver el video por primera vez, sintió un escalofrío en la espalda y una sensación de traición aplastante. Era como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies y la confianza que había depositado en Cindy se hubiera destruido por completo. La vergüenza y el dolor se mezclaban en un torbellino de emociones. Edward enfrentó una montaña rusa emocional al lidiar con la traición percibida. Pasó por una fase de negación, intentando creer que el video era un montaje o un error. La ira se apoderó de él cuando comprendió la gravedad de la situación y la tristeza siguió como un pesado manto sobre sus hombros. Intentó negociar consigo mismo, preguntándose si había algo que podría haber hecho diferente. Pero, eventualmente, la aceptación comenzó a asentarse, aunque venía acompañada de un ardiente deseo de venganza. Con el dolor transformándose en ira, Edward decidió que necesitaba vengarse de Cindy. Comenzó a esbozar un plan meticuloso para exponer la traición de ella de una manera que nadie pudiera ignorar. La idea de confrontar a Cindy públicamente parecía ser la única forma de obtener justicia. Sin embargo, mientras trazaba los detalles de su represalia, no sabía que estaba a punto de convertirse en una pieza en un juego mucho más grande, manipulado por alguien cercano a él. Decidido a iniciar su plan de venganza, Edward se despertó con una determinación implacable. Pasó la mañana recopilando pruebas y preparando una publicación explosiva para las redes sociales. Se imaginaba frente a una audiencia virtual, compartiendo su dolor e indignación. Sin embargo, la propia naturaleza del plan parecía estar envuelta en una niebla de incertidumbre y duda, reflejando el conflicto interno que Edward empezaba a enfrentar. Mientras planeaba su represalia, Edward comenzó a escuchar una voz interior que le advertía sobre los peligros de ese camino. La conciencia, que parecía haber sido sofocada por el deseo de venganza, comenzó a gritar. La idea de destruir la reputación de Cindy públicamente comenzó a parecer cada vez más moralmente cuestionable. Edward se encontró en un dilema, dividido entre la justicia personal y el amor que aún sentía por Cindy. En busca de un refugio, Edward decidió desahogarse con su mejor amigo, Nicholas. Se encontraron en un bar local, donde Edward volcó toda su frustración y dolor. Nicholas, con una mirada de comprensión y empatía, escuchó pacientemente. Ofreció consejos aparentemente sensatos y animó a Edward a seguir adelante con su represalia. Nicholas, sin embargo, tenía sus propios motivos ocultos, disfrazados de preocupación sincera. Nicholas siempre había sido ese amigo que permanecía a la sombra de Edward. Aunque aparentaba estar feliz y exitoso, sus sentimientos de envidia y resentimiento se ocultaban detrás de una fachada de camaradería. Nicholas había sido expulsado de empleos anteriores por manipulación y sabotaje, y sus relaciones
personales frecuentemente terminaban en conflicto y frustración. Esa envidia que disimulaba tan bien ahora encontraba una expresión cruel a través de su manipulación. Después del encuentro con Nicholas, Edward comenzó a notar algunos detalles que no encajaban en la narrativa del video. Pequeñas inconsistencias y la forma en que el video parecía cuidadosamente escenificado empezaron a levantar dudas. Edward comenzó a cuestionar si había algo más detrás de la traición aparentemente evidente. Esta semilla de duda empezaba a germinar, llevándolo a reconsiderar su enfoque y la necesidad de una investigación más profunda. Decidido a descubrir la verdad, Edward se sumergió en una investigación por su cuenta. Vio el video innumerables veces, analizando cada movimiento y expresión en busca de cualquier señal de manipulación. Pasó noches en vela, con la mente consumida por la búsqueda de pistas que pudieran confirmar sus sospechas. Sin embargo, la sensación de desesperación y la dificultad de encontrar respuestas claras comenzaron a pesar sobre él. Mientras Edward investigaba, la relación con Cindy se deterioraba. La frialdad y la distancia se convirtieron en la nueva norma en casa. Cindy, confundida y herida, intentaba entender el motivo del comportamiento de Edward, pero él se mantenía cerrado y reservado. La tensión creciente creaba un ambiente cargado, donde la comunicación se volvía cada vez más difícil y el amor parecía estar desvaneciéndose. Sintiendo frustración y sin respuestas claras, Edward decidió buscar la ayuda de un especialista en videos digitales. Encontró un perito forense que podría examinar el video y proporcionar un análisis técnico. Este paso fue crucial, ya que significaba que Edward estaba decidido a resolver la situación, independientemente de las dificultades. Mientras esperaba los resultados, la ansiedad y el miedo de descubrir la verdad se mezclaban con una nueva esperanza. Mientras tanto, Cindy lidiaba con sus propias dudas e inseguridades. Se dio cuenta de que algo estaba mal con Edward, pero no lograba entender exactamente qué estaba pasando. La desconfianza y la extrañeza sobre el cambio de comportamiento de Edward la inquietaban. Cindy comenzó a reflexionar sobre su pasado y trataba de encontrar alguna razón para la crisis, pero sentía que las respuestas estaban más allá de su alcance. Finalmente, los resultados del análisis del video llegaron, pero no trajeron la claridad esperada. El perito identificó posibles señales de manipulación, pero no tenía pruebas definitivas. Esta ambigüedad dejó a Edward en un estado de frustración y confusión. La incertidumbre seguía atormentándolo y se encontraba en un limbo entre la duda y la necesidad de resolver la situación de manera definitiva. Mientras la investigación avanzaba, Nicholas continuaba estando presente en la vida de Edward. Siempre mostrándose como un amigo leal y preocupado, ofrecía consejos y apoyo. Sin embargo, algunos pequeños deslices en sus palabras y actitudes comenzaron a levantar sospechas en Edward. Había algo en la manera en que Nicholas se comportaba que parecía fuera de lugar, pero Edward aún no lograba identificar claramente el motivo. Edward enfrentaba un verdadero conflicto interno. Por un lado, quería creer en la inocencia de Cindy y mantener la fe en el amor que compartían. Por otro lado, la evidencia del video y la postura ambigua de Nicholas estaban corroendo su confianza. Se encontraba dividido entre el deseo de justicia y la necesidad de proteger la relación que aún valoraba profundamente. Mientras caminaba distraído por el parque, Edward se encontró con un antiguo compañero de universidad, un especialista en tecnologías de edición de video. Durante la conversación, Edward mencionó brevemente su problema con el video comprometedor. El colega, interesado y solidario, se ofreció a examinar el video con una mirada técnica más detallada. Edward vio esto como una nueva oportunidad para obtener respuestas y decidió aceptar la ayuda. El amigo, especialista en edición de video, analizó el material con equipos avanzados y software especializado. Identificó varias anomalías y ediciones sutiles que podrían indicar una manipulación profesional. Las pruebas encontradas proporcionaron un nuevo ángulo de investigación y Edward comenzó a sentirse más confiado de que la verdad estaba al alcance.
El descubrimiento trajo una nueva ola de esperanza y también una creciente sensación de traición. Determinado a aclarar la situación, Edward decidió confrontar a Cindy con los nuevos hallazgos. Se encontraron en un lugar neutral, donde Edward expuso sus descubrimientos y explicó la posibilidad de manipulación del video. Cindy, inicialmente sorprendida y confundida, comenzó a entender la gravedad de la situación. Se sintió aliviada al darse cuenta de que la traición no era tan clara como parecía, pero el dolor emocional aún estaba presente. Edward encontró a Cindy en la sala de estar, donde la tensión en el aire era casi palpable. Respiró hondo y comenzó a explicar todo lo que había descubierto sobre el video. Cindy, inicialmente confusa, escuchó atentamente. A medida que Edward revelaba las inconsistencias encontradas, las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Cindy. Negó rotundamente haber traicionado a Edward, explicando que no tenía idea de cómo se había hecho el video. Después del choque inicial, Cindy reveló algo que dejó a Edward perplejo. Contó sobre una noche en que Nicholas había aparecido en su casa mientras Edward estaba de viaje. Parecía estar borracho y había hecho algunas insinuaciones extrañas que ella interpretó como un intento de coquetear. Cindy lo expulsó de casa, pero nunca se lo contó a Edward para no crear problemas entre los amigos. Esto ahora tenía sentido en el rompecabezas que Edward estaba armando. Con esta nueva información, Edward decidió que necesitaba investigar a Nicholas más a fondo. Comenzó a recordar todas las interacciones que habían tenido, buscando señales de envidia o resentimiento. Poco a poco, comenzó a notar pequeños detalles que había ignorado, como comentarios pasivo-agresivos y actitudes sospechosas. Edward empezó a ver a Nicholas bajo una nueva luz, cuestionando la verdadera naturaleza de su amistad. Determinados a encontrar pruebas concretas de la manipulación del video, Edward y Cindy decidieron contratar a un detective privado. Necesitaban a alguien con habilidades y recursos para descubrir la verdad. El detective, un hombre experimentado y astuto, aceptó el caso con entusiasmo. Comenzó a seguir a Nicholas, monitoreando sus actividades y buscando cualquier evidencia que pudiera vincular a Nicholas con el video. Durante la investigación, el detective descubrió que Nicholas tenía un pasado lleno de secretos. Había sido despedido de su antiguo trabajo por manipular datos y sabotear colegas. Además, se descubrió que Nicholas había tenido una serie de relaciones fallidas en las que siempre culpaba a los demás por sus propios errores. Estos hallazgos reforzaron la sospecha de que Nicholas era capaz de manipular el video para arruinar la relación de Edward y Cindy. Después de semanas de investigación, el detective finalmente encontró una pista crucial: un pago sospechoso hecho por Nicholas a un especialista en edición de video. La transacción ocurrió poco antes de que el video comprometedor se publicara en internet. Esta prueba parecía ser la pieza final del rompecabezas, confirmando las sospechas de Edward y Cindy. Con esta información, estaban listos para confrontar a Nicholas. Edward y Cindy decidieron que la mejor manera de tratar con Nicholas era confrontarlo con las pruebas en mano, pero en un ambiente controlado. Organizaron un encuentro en un café donde el detective podría observar y registrar la conversación. Cuando Nicholas llegó, Edward y Cindy comenzaron a interrogarlo sobre el video y las transacciones sospechosas. Inicialmente, Nicholas intentó negar todo, pero las pruebas eran irrefutables. Presionado por las evidencias y por la presencia del detective, Nicholas finalmente se derrumbó. Confesó haber manipulado el video por pura envidia de la felicidad de Edward y Cindy. Nicholas explicó que siempre se había sentido inferior a Edward y quería ver a su amigo sufrir. La confesión fue un choque para Edward, quien se sintió traicionado de una manera que nunca había imaginado. Cindy, por su parte, sintió una mezcla de rabia y alivio por finalmente conocer la verdad. Con la confesión de Nicholas, Edward y Cindy decidieron exponer la verdad para todos. Divulgaron la historia en las redes sociales, incluyendo la confesión de Nicholas. La noticia se propagó rápidamente y Nicholas fue inmediatamente marginado por el círculo social que antes lo admiraba. Aunque la verdad trajo algo de alivio, Edward y Cindy aún necesitaban lidiar con las cicatrices emocionales dejadas por toda esta experiencia.
A pesar de todas las revelaciones, la relación entre Edward y Cindy seguía siendo frágil. Decidieron buscar el consejo de un terapeuta de pareja para intentar reconstruir la confianza perdida. Las sesiones fueron intensas y emotivas, sacando a la luz sentimientos e inseguridades que ambos habían enterrado. Aunque el camino hacia la reconciliación era difícil, ambos estaban comprometidos a seguir juntos y superar los desafíos que habían enfrentado. Las sesiones de terapia fueron un punto de inflexión crucial para Edward y Cindy. La terapeuta les ayudó a explorar sus emociones de manera profunda y significativa. Discutieron sus inseguridades, miedos y esperanzas, redescubriendo aspectos del otro que habían sido olvidados en la turbulencia de los eventos recientes. Cindy se abrió sobre su frustración con la desconfianza de Edward, mientras él compartió la profundidad de su dolor y la dificultad de lidiar con la traición percibida. Reconstruir la confianza no fue fácil. Edward tenía momentos en los que la duda aún rondaba su mente y Cindy luchaba por perdonar la rapidez con la que él creyó en la supuesta traición. Sin embargo, cada pequeño gesto de cariño y comprensión ayudaba a recomponer los pedazos rotos de la relación. Comenzaron a crear nuevos recuerdos, tratando de reemplazar las dolorosas memorias recientes por momentos de alegría y compañerismo. La revelación pública de la verdad sobre Nicholas tuvo un impacto profundo en la comunidad en la que vivían Edward y Cindy. Amigos y conocidos expresaron su apoyo y solidaridad, y muchos se disculparon por haber creído en lo peor. Edward y Cindy recibieron mensajes de apoyo de personas que habían pasado por situaciones similares, creando un sentido de solidaridad que ayudó en la sanación emocional. Aunque la verdad había sido revelada, el perdón era un proceso complejo. Edward luchaba por perdonarse a sí mismo por haber dudado de Cindy, y Cindy batallaba contra la ira y la amargura que sentía por haber sido víctima de una manipulación tan cruel. La terapeuta los guió a través de ejercicios de perdón y aceptación, ayudándolos a liberar la carga emocional que ambos cargaban. Con el tiempo, Edward y Cindy comenzaron a redefinir su relación. Establecieron nuevas reglas de comunicación y transparencia, prometiendo nunca más esconder nada el uno del otro. Decidieron enfocarse en proyectos conjuntos que siempre habían soñado realizar, como un largo viaje al extranjero y la remodelación de la casa. Estos nuevos objetivos les dieron un propósito común y ayudaron a fortalecer el vínculo entre ellos. Mientras Edward y Cindy reconstruían su vida, Nicholas enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Su reputación estaba en ruinas y había perdido muchos amigos y oportunidades profesionales. La sensación de superioridad que tanto deseaba se transformó en un aislamiento amargo. Nicholas se vio forzado a confrontar sus propios demonios y a entender las razones detrás de su envidia y resentimiento. Edward comenzó a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la amistad. Se dio cuenta de que había ignorado señales de envidia y resentimiento en Nicholas durante mucho tiempo, prefiriendo creer que todos a su alrededor deseaban su bienestar. Esta reflexión lo llevó a valorar aún más las amistades verdaderas que quedaban y a ser más cauteloso en la elección de sus amigos en el futuro. La situación dejó a Edward y Cindy exhaustos emocionalmente. Aprendieron la importancia del autocuidado, dedicando tiempo a actividades que les ayudaran a relajarse y recargar energías. Paseos en la naturaleza, lectura de libros inspiradores y la práctica de la meditación se convirtieron en parte de su rutina. Este cuidado consigo mismos fue esencial para la recuperación emocional y para el fortalecimiento de la relación. La vida finalmente comenzó a volver a la normalidad, aunque con una nueva perspectiva. Edward y Cindy se dieron cuenta de que habían pasado por una prueba que podría haber destruido cualquier relación, pero eligieron luchar juntos. Esta elección los hizo más fuertes y más unidos que nunca. Decidieron que era hora de celebrar esta nueva etapa marcada por la resiliencia y el compromiso renovado. Después de un periodo de silencio y reflexión, Nicholas reapareció en la vida de Edward y Cindy. Buscó reconectar pidiendo disculpas por lo que había hecho y expresando arrepentimiento. Sin embargo, el impacto de sus acciones aún estaba fresco en la memoria de Edward y Cindy, y la propuesta de Nicholas fue recibida con cautela. Estaban dispuestos a escuchar lo que él tenía que decir, pero el dolor causado no se olvidaría fácilmente. Nicholas sugirió una reunión en un ambiente neutral, con la intención de aclarar todo y buscar algún tipo de reconciliación.
Edward y Cindy, a regañadientes, accedieron a encontrarse con él en un café al que solían ir. La reunión fue tensa y llena de expectativas, con cada uno de los participantes cargando sus propias emociones y frustraciones. Durante la reunión, Nicholas ofreció una disculpa sincera. Explicó que su comportamiento era resultado de inseguridades personales y que al intentar destruir la felicidad de Edward, acabó destruyendo su propia vida. Nicholas habló sobre su viaje de autorreflexión y las lecciones que aprendió al enfrentar sus propias fallas. Edward y Cindy escucharon atentamente, pero permanecieron escépticos sobre la autenticidad de sus palabras. Mientras Edward y Cindy procesaban la disculpa de Nicholas, ambos se dieron cuenta de que el proceso de sanación era mucho más complejo que simplemente aceptar una disculpa. Continuaron trabajando con la terapeuta para superar las cicatrices emocionales y aprender a lidiar con la traición de manera saludable. La reconciliación con Nicholas fue un paso, pero la verdadera recuperación implicaba trabajar en la propia confianza y en la relación. Edward y Cindy decidieron reevaluar su visión sobre la amistad y la confianza. Establecieron nuevos criterios para las personas con las que se relacionaban y se comprometieron a mantener una comunicación abierta y honesta. Esta experiencia les enseñó la importancia de reconocer señales de problemas antes de que se vuelvan graves y la necesidad de proteger su relación de influencias negativas. Nicholas, por su parte, intentó reconstruir su vida de manera más auténtica. Comenzó a asistir a terapia y a buscar formas de lidiar con sus inseguridades sin perjudicar a los demás. El camino hacia la autorredención era largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a hacer cambios reales. Nicholas también trató de reconectar con viejos amigos y buscar apoyo en grupos de ayuda. La experiencia de traición dejó marcas profundas en Edward y Cindy, pero también les ayudó a crecer como individuos y como pareja. Aprendieron la importancia de la comunicación, la confianza y el perdón, no solo entre ellos, sino también en relación con los demás. El impacto de la traición moldeó su visión sobre las relaciones y fortaleció su compromiso de enfrentar desafíos juntos. A medida que pasaba el tiempo, Edward y Cindy dedicaron momentos a reflexionar sobre su viaje. Conversaron sobre cómo habían enfrentado cada desafío y cómo habían logrado superar la crisis. Estos momentos de reflexión eran tanto una forma de evaluar su progreso como de celebrar la resiliencia que demostraron. El camino que recorrieron les brindó una nueva perspectiva sobre la vida y el amor. Con el tiempo, Edward y Cindy lograron retomar sus rutinas cotidianas, ahora con una nueva perspectiva y mayor apreciación por las pequeñas cosas de la vida. Se dedicaron a sus trabajos, pasatiempos y a la vida en común, disfrutando de los momentos simples y preciosos que antes solían pasar por alto. Esta nueva actitud hacia la vida les ayudó a encontrar alegría en lo cotidiano y a fortalecer su vínculo. Aunque Nicholas ya no estaba en la vida diaria de Edward y Cindy, llegaron a un acuerdo para mantener una relación cordial y civilizada en caso de que sus caminos se cruzaran nuevamente. Entendieron que, a pesar de las heridas causadas, la vida continúa y es necesario seguir adelante. Nicholas estaba intentando su propia recuperación y de alguna manera eso trajo una sensación de cierre para todos los involucrados. A medida que el tiempo avanzaba, Edward y Cindy comenzaron a ver la vida con una nueva perspectiva. Lo que antes parecía un desastre irreparable, ahora era un recuerdo distante, reemplazado por una realidad renovada. Habían aprendido a apreciar las pequeñas victorias y los momentos de tranquilidad. Cada desafío superado los hizo más fuertes y más unidos y estaban ansiosos por el futuro que les esperaba. La vida siguió su curso y un encuentro casual con Nicholas se volvió inevitable. En un evento social, los caminos de Edward y Nicholas se cruzaron de manera inesperada. El encuentro estuvo cargado de tensión, pero también de un reconocimiento tácito de que el pasado era algo que ambos necesitaban superar. La conversación fue breve y educada, sin necesidad de profundizar en los detalles de lo que había sucedido anteriormente. Nicholas comenzó a enfrentar las repercusiones de sus acciones en todas las áreas de su vida. En el trabajo, luchaba por reconstruir su reputación y recuperar la confianza de colegas y empleadores. En su vida social, se encontraba aislado, con
pocos amigos dispuestos a apoyar su intento de redención. La sensación de estar fuera del circuito social era un recordatorio constante de sus decisiones equivocadas. Para Edward y Cindy, la experiencia trajo una nueva comprensión sobre la importancia de los lazos familiares y de los verdaderos amigos. Comenzaron a valorar aún más a las personas que estaban a su lado durante la crisis y se esforzaron por fortalecer esas relaciones. La confianza y la lealtad se convirtieron en pilares en sus vidas y estaban decididos a mantener esas conexiones fuertes y saludables. A pesar del dolor y la traición, Edward y Cindy comenzaron a ver el lado positivo de la experiencia. Se volvieron más resilientes y comprensivos, no solo entre ellos, sino también con las personas a su alrededor. La crisis los obligó a enfrentar sus propios miedos e inseguridades. Y este viaje de autodescubrimiento les brindó un nuevo nivel de madurez y sabiduría. La terapia jugó un papel crucial en la recuperación de Edward y Cindy. Las sesiones ayudaron a desbloquear emociones reprimidas y a desarrollar estrategias para lidiar con el estrés y la ansiedad. La terapeuta se convirtió en una figura importante en el proceso de sanación, ofreciendo orientación y apoyo durante los momentos más difíciles. El trabajo continuo con la terapeuta ayudó a consolidar las bases para una relación más fuerte y saludable. Con el tiempo, Edward y Cindy comenzaron a soñar con un futuro diferente, uno que estuviera moldeado por la experiencia que vivieron. Comenzaron a planificar nuevos proyectos y metas, enfocándose en crear una vida que reflejara sus nuevas prioridades y valores. El pasado, aunque aún presente en sus memorias, ahora se veía como una parte del camino que los llevó a una realidad renovada y más gratificante. Nicholas continuó su búsqueda de redención, aunque los desafíos eran muchos. Se involucró en actividades de voluntariado y trató de hacer enmiendas de alguna manera. A pesar de sus esfuerzos, el camino hacia el perdón y la aceptación era largo y difícil. Nicholas estaba decidido a convertirse en una persona mejor y a reconstruir su vida, incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Durante todo el proceso, Edward y Cindy pudieron contar con los verdaderos amigos que permanecieron a su lado. Estos amigos ofrecieron apoyo incondicional, consejos sabios y una presencia constante. Fueron el ancla emocional que ayudó a la pareja a mantenerse firme durante las tormentas más difíciles. Y Edward y Cindy aprendieron la importancia de nutrir esas relaciones. Edward y Cindy redefinieron su visión sobre la felicidad. Aprendieron que la verdadera felicidad no proviene de un estado de perfección, sino de la capacidad de enfrentar y superar desafíos juntos. Esta nueva perspectiva les ayudó a valorar lo que realmente importaba en sus vidas y a apreciar los momentos simples de alegría y realización. Nicholas, en su viaje de autodescubrimiento, tuvo que confrontar muchos aspectos dolorosos de su propio carácter. Empezó a entender mejor sus motivaciones e inseguridades y a trabajar activamente para cambiar su comportamiento. El viaje de Nicholas era una constante batalla entre el deseo de cambiar y la realidad de sus fallas pasadas. Edward y Cindy trabajaron arduamente para reconstruir la confianza mutua. Cada pequeño gesto de sinceridad y compromiso ayudaba a restaurar la fe mutua. Se dedicaron a construir una base sólida para la relación, basada en la transparencia y el respeto. Esta reconstrucción era un proceso continuo, pero estaban decididos a seguir adelante juntos. La comunicación se convirtió en un pilar fundamental en la vida de Edward y Cindy. Aprendieron a expresar sus emociones y preocupaciones de manera abierta y honesta, sin miedo al juicio. La práctica constante de una comunicación saludable ayudó a resolver conflictos de manera eficaz y a fortalecer la conexión entre ellos. Mientras Nicholas continuaba su viaje de redención, comenzó a considerar el futuro de manera más realista. Sabía que la recuperación sería un proceso lento y lleno de desafíos. Sin embargo, estaba comprometido a hacer lo mejor que podía para reconstruir su vida y buscar un futuro donde pudiera encontrar paz y satisfacción personal. Edward y Cindy decidieron celebrar la superación de su crisis con un viaje especial. Eligieron un destino que siempre habían soñado visitar y aprovecharon la oportunidad para reconectar y crear nuevos recuerdos. El viaje fue una forma de marcar el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas y de celebrar la resiliencia que demostraron.
Nicholas comenzó a ver la vida de una manera diferente. Las lecciones que aprendió durante su viaje de redención influyeron en su visión sobre el mundo y sobre sí mismo. Aunque los errores del pasado no podían ser borrados, estaba decidido a utilizar su experiencia para crecer y convertirse en una persona mejor. Edward y Cindy reflexionaron sobre las lecciones que aprendieron a lo largo de toda la experiencia. Reconocieron que, aunque el viaje fue doloroso, las lecciones adquiridas sobre confianza, comunicación y resiliencia fueron valiosas. Estas lecciones moldearon quiénes eran y la forma en que abordaban la vida y las relaciones. Edward y Cindy aprendieron la importancia del perdón, tanto para sí mismos como para los demás. El perdón no significaba olvidar lo que sucedió, sino liberar el peso emocional que llevaban. Al perdonar, lograron seguir adelante con una mente y un corazón más ligeros, permitiéndose encontrar la paz y la felicidad nuevamente. Con la tormenta del pasado finalmente calmada, Edward y Cindy miraron hacia el futuro con esperanza y optimismo. Estaban ansiosos por explorar nuevas oportunidades y continuar construyendo una vida juntos. El camino que estaban recorriendo ahora estaba pavimentado con comprensión, fortaleza y un renovado compromiso el uno con el otro.